Y esto también revela, Carolina, justamente lo que habíamos hecho nosotros en la reflexión del noticiero de ayer, creo, que cuando hablábamos sobre el tema de escuchar los gritos, sobre el tema de haberle dicho a una, supuestamente, a una autoridad o a alguien superior que algo pasaba y que le decía, hermano, en pelea de marido y mujer no te metas, ¿cuántas cosas más no pasaban? ¿Cuántas veces tiene que haber ocurrido? ¿Cuántos hechos en este famoso castillo de Grayskull, que me parece terrible, que me parece ya un término de delincuentes, que se utilice dentro de la policía? Carolina, no sé si de pronto usted tiene esa información o escuchó en las noticias de este lugar llamado Castillo de Grayskull, que no tiene nada de seguridad, donde se cometían estas cosas, donde se hacían reuniones, donde se tomaba, donde se llevaba tal vez relaciones entre los superiores y las cadetes. Es decir, no es la primera vez. ¿Qué podemos esperar? La respuesta del gobierno, del ministro fue, de ahora en adelante se van a encargar las mujeres del control de la escuela de la policía. ¿Es eso un acierto dentro de toda esta cadena de vulnerabilidades, Carolina? Es una respuesta un poco desesperada frente a lo que está ocurriendo y las críticas que están, y críticas totalmente fundamentadas por parte de las mujeres ante la violencia estructural que vivimos en todos los espacios, ¿no? Entonces, no es una respuesta que esperaríamos. Claramente, me imagino que el ministro Carrillo conocía muy bien de este espacio dentro de la Escuela Superior de la Por Policía. supuesto. Entonces, ¿por qué no tomaron ningún tipo de acciones? ¿Por qué eso fue normalizado y por qué se lo observa como algo que, bueno, sucede ahí, pero bueno, preferimos que estén dentro de la escuela de policía y que no hagan espectáculos en lugares públicos, porque luego vamos a estar viralizados en redes sociales? Ese tipo de pensamiento que no debería estar ahí, que muestra justamente los temas de fondo de la reforma institucional de la policía que necesitamos pensar, reflexionar y proponer, porque vemos que no existe esto. Lo que nos muestra es que permanece ese espíritu de cuerpo de buscar encubrir y que la imagen institucional no se vea afectada, entre comillas. Pero déjenme decirles, y aquí hago referencia a lo que decía el ministro, al secretario Diego Ordóñez, él decía, sí, la imagen institucional está siendo afectada. Déjenme decirles que desde el momento en que decidieron utilizar a la policía para cubrir la incapacidad de gestión política del gobierno de Moreno y de Lazo, es desde ese momento en que la imagen institucional de la policía se ha visto afectada. O sea, es en ese momento, no por ese tipo de actuaciones que lo que hacen es mostrar que la institución policial se encuentra en una situación crítica y que necesita ser atendida. ¿Qué pasa con las políticas internas de bienestar social de la policía? Seguramente ni siquiera tienen recursos para poder realizar un análisis, un estudio de los niveles de violencia, las denuncias de violencia, del tema también de pensiones alimenticias, situación psicológica de los efectivos, poder tomar acciones de acompañamiento, temas de suicidio, tantos temas que deben tomarse en cuenta como una organización que tiene que cuidar por sus efectivos a nivel interno, no es tomada en cuenta para nada. Entonces, una institución que está totalmente abandonada, que no tiene recursos para poder hacer ni siquiera lo mínimo que es el patrullaje, va a tener recursos para poder preocuparse por su personal y por sus efectivos. Entonces, aquí los responsables son los responsables políticos que han usado a la policía para estos temas políticos, para exponerlos frente a la ciudadanía, porque los políticos no han sido capaces de abordar los temas de fondo, se han olvidado de las prioridades, que es invertir en salud, en educación y en otros temas. Entonces, frente a esa incapacidad de respuesta, lo único que han buscado es la salida fácil de coger y llevar a la fuerza pública a confrontar a los manifestantes. Desde ahí vemos, y eso está materializado en las encuestas que se han observado del nivel de confianza de la policía. El ministro Carrillo ayer decía en una entrevista que cuando él salió de la comandancia de la policía en el año 2020, la policía tenía una aceptación de 92%, totalmente falso. La policía, de acuerdo al Latinobarómetro, y de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, la policía, si observamos en Ecuador, hasta el año 2014 tenía un nivel de confianza a nivel de lo que es policía del 48.8. 2014. En el 2017 la policía tenía un nivel de confianza del 53%. 2017. La segunda policía mejor evaluada después de la policía de Uruguay. ¿Sabe qué pasó en el año 2020? El año 2020, después de la movilización de 2019, la policía tiene un nivel de confianza de 34%. Bajo. Está por debajo del promedio regional de América Latina, que era del 36%. Y ya en el año 2022 tenemos estudios como Perfiles de Opinión y también Ipsos, que muestra que la policía
tiene un rechazo de cerca del 70%. Wow. Quiere decir que está en sus niveles más bajos. Entonces, completamente falso que cuando dejó la comandancia en el 2020 tenía una aprobación del 92%, pero que no ha visto las cifras reales oficiales que están de acceso a nivel regional. Y como decía, vemos claramente una tendencia desde 2019 hasta la actualidad de una pérdida de confianza y de credibilidad en la institución policial y también en las Fuerzas Armadas, que no mencioné en este caso Fuerzas Armadas, pero pasa lo mismo en Fuerzas Armadas, por el uso político de la institución policial, por haberlo utilizado como un escudo, como una salida fácil frente a la incapacidad de gestionar la crisis social y política que hemos vivido, las dos crisis sociales y políticas que hasta ahora no dan respuestas de fondo, por no otorgarle los recursos necesarios, por destruir la institucionalidad y por eliminar espacios de fortalecimiento y de resiliencia estatal, por ni siquiera atender los temas básicos, por no tener mecanismos de control, por eliminar completamente el control civil sobre estas instituciones. Entonces son varios factores que están ahí. Y como decía, si ni siquiera pueden atender los temas básicos de patrullaje, imagínense poder atender una política de bienestar social interna de la institución como organización.